Esta es la historia de la mitocondria y el cáncer. Había una vez una célula tranquila que vivía en un tejido ordenado. Sabía quién era, cuándo dividirse, cuándo hacer sus funciones, también cuándo morir. Durante mucho tiempo, los científicos observaron su mundo desde lejos y trataron de entender por qué a veces esa célula perdía el control y se convertía en un cáncer. En el silencio microscópico de los tejidos, esa célula respiraba. No pensaba en genes ni en teorías, solo transformaba luz pasada, el alimento, en energía presente. Su fuego interior ardía en esas pequeñas y extraordinarias organelas que conocemos como mitocondrias, herencia de un pacto antiguo entre bacterias y una vida compleja, oxigenada. Como durante mucho tiempo se pensó que el destino de esa célula estaba escrito únicamente en ese pergamino enrollado en el interior del núcleo, desde comienzos del siglo XX, los sabios del laboratorio proclamaron: el cáncer es una enfermedad genética. Por supuesto que las pruebas eran irrefutables. El pergamino lo confirmaba sin lugar a dudas. Mutaciones somáticas, presencia de oncogenes despiertos, los guardianes del genoma silenciados, cada tumor un texto mal copiado, una errata fatal del ADN. Y la teoría genética y somática del cáncer se volvió ley. Si el gen se altera, la célula se desordena y enloquece. Y por supuesto, si se pudiera reparar el gen, la enfermedad tendría que ceder. Pues manos a la obra. Durante mucho tiempo esta idea gobernó el reino científico. Se catalogaron oncogenes, genes supresores de tumores, mutaciones heredadas, adquiridas. El cáncer como un error de escritura en el libro de la vida. Pero algo no acababa de encajar. Con el paso de los años, y a pesar de un ímprobo esfuerzo a nivel mundial, aparecieron paradojas como grietas en un palacio teórico perfecto. Por ejemplo, células con genomas caóticos no eran tumorales. Tumores agresivos mostraban mutaciones inconsistentes. El mismo cáncer podía variar entre dos pacientes o incluso dentro del mismo paciente, entre el tumor original y la metástasis. Y todavía más, algo que da que pensar. Al trasplantar el núcleo de una célula tumoral al citoplasma de una célula sana, la célula puede recuperar la normalidad. ¿Cómo te lo explicas? Es como si el pergamino no gobernara solo, ¿verdad? Mientras, como un fuego antiguo, en un rincón del citoplasma casi olvidada por la teoría, las mitocondrias ardían. Una organela heredada de bacterias ancestrales, encargada de transformar el alimento en energía, y no como simples motores, sino que también se encargan de regular la respiración oxidativa, el balance redox, la apoptosis, la síntesis de metabolitos, diversas señales de vida y muerte, y no solo del cáncer, sino también de la enfermedad metabólica, neurodegenerativa, la salud mental, el envejecimiento y muchas, muchas cosas más. Podríamos recordar que hace ya
más de 100 años. En el año 1924, un señor llamado Otto Warburg había escuchado con atención el susurro de la mitocondria. Quizás no todo lo que dijo fuera acertado, tal y como podemos ver hoy. Y ni siquiera él fuera el primero en darse cuenta, pero sí el primero en empeñarse en señalar que las células tumorales fermentaban la glucosa, incluso en presencia de oxígeno. Hacían glucólisis aeróbica, pero sin respirar, que es una facultad de la mitocondria. ¿Qué sentido tiene eso? Ineficiencia pura, solo supervivencia. Ahí había una información muy importante que era necesario encajar en el conocimiento disponible. Pero como suele ocurrir en ciencia, eran tiempos difíciles, siempre lo son. Y el reino genético era demasiado poderoso, de tal forma que a Warburg nadie le hizo mucho caso. Pero el camino continúa, no hay prisa. Y esa nueva mirada sobre el quiebre metabólico desveló algo esencial. Y es que cuando la respiración mitocondrial se altera, es como si la célula retrocediese a un estado primitivo. Y entonces depende de la glucólisis, que es una forma muy elemental de conseguir energía, acumula lactato, aumenta especies reactivas de oxígeno, bloquea la apoptosis mitocondrial, pierde la diferenciación, todo lo que hemos estudiado asociado a esa enfermedad que llamamos cáncer. Claro, en ese entorno energético inestable también el ADN acaba por dañarse, pero las mutaciones ya no son la chispa inicial, sino el humo de un incendio metabólico previo. Así nació la teoría metabólica y mitocondrial del cáncer. El cáncer como una enfermedad de la energía y el metabolismo antes que del código genético. El cáncer como una disfunción mitocondrial. El cáncer como una reprogramación del metabolismo. Entonces, cuando la respiración mitocondrial se daña, la célula pierde el control sobre su energía, la apoptosis se silencia, el crecimiento sin límites se vuelve posible y eso aparece no solo en el cáncer, sino en una multitud de alteraciones y disfunciones celulares que están asociadas a multitud de enfermedades, generalmente aquellas que conocemos como enfermedades de nuestra cultura y nuestro estilo de vida, porque la delicadeza y la sensibilidad mitocondrial tiene la capacidad de captar hasta la menor señal que nos rodea, cómo vivimos, de qué nos alimentamos, cómo tratamos a sus hermanas de la microbiota, qué tal dormimos, cuánto estrés tenemos. Y entonces resulta que las mutaciones genéticas ya no son la causa inicial del cáncer o de la enfermedad, sino consecuencias de un metabolismo alterado en el seno de un estilo de vida tal vez poco natural o poco favorable para el funcionamiento energético y mitocondrial. Esta es la teoría metabólica y mitocondrial. Los genes hablan, pero si se encienden o se apagan, depende de las señales que reciben de su entorno, la famosa epigenética. Dependen del metabolismo, del micro, del macroambiente. La mitocondria no niega el núcleo, pero en buena medida le marca el ritmo. Una célula que respira bien tolera errores genéticos. Una célula asfixiada que no puede respirar convierte pequeños daños en su destino. Es una nueva forma de entender la enfermedad. Es una nueva historia, donde en particular el cáncer no empieza solo con un gen defectuoso, sino con una célula
que previamente ha perdido su equilibrio energético y metabólico, y que usa la mitocondria no para vivir bien, sino para sobrevivir mal, y donde los genes ya no son los villanos principales, sino actores secundarios en una trama más profunda. Como hizo Warburg en su momento, tal vez si nos inclináramos con delicadeza y respeto para escuchar el suave susurro de las mitocondrias, podríamos escuchar una voz bajita y cantarina decir: no me enfermé porque mis genes fallaron. Mis genes fallaron porque dejé de respirar como debiera. Quizás podríamos entonces preguntarnos cómo contribuir y cuidar el funcionamiento energético de nuestras células y de nuestros tejidos. Después de tanto esfuerzo y trabajo acumulados, por primera vez entendemos que no basta con leer el libro de los genes, que tal vez podríamos escuchar el latido energético de la vida, que es la respiración mitocondrial, y vislumbrar cómo todo está conectado. Los genes, la energía, la mitocondria, la matriz extracelular, el micro y el macroambiente, la microbiota, el estrés y el estado de salud o enfermedad.